con el análisis formal, el perito, dentro del análisis informal, ya el perito puede hacer su hipótesis para entonces en el análisis formal, el corroborar o descartar la hipótesis que él sostiene. Porque el perito puede hacer hipótesis, porque es el auxiliar, él va a actuar como el auxiliar del tribunal. Él tiene que hacer esos análisis específicos para poder ayudar al tribunal a entender el debate, el caso que se está llevando y ver si la teoría de la defensa es sostenible o la teoría del caso por parte del Ministerio Público es sostenible. ¿Cuál de las dos teorías está probando más allá de dudas razonables? Porque los peritos trabajamos en el sistema, no para el sistema. Y eso es bien, eso a mí me ha dado trabajo, que a veces los fiscales se molestan con nosotros porque las conclusiones no salen como ellos quieren. Los análisis que hacemos, las conclusiones o las opiniones, no son muchos del agrado de ellos o no van de acuerdo al testimonio del testigo que tienen para el caso. Entonces, ¿ves? Se encuadran ahí. Yo tuve un caso en Puerto Rico que el fiscal me llamó que hasta mi informe no servía y menospreció mi trabajo, porque la conclusión a la que yo llegué no iba acorde con su testigo. La conclusión que yo llegué no era como ellos estaban, descartaba la opción del testigo. ¿Ves? Y entonces la gente era bien curiosa. Esa fiscal hasta me mandó para China. Me dijo que si no tenía un adiestramiento en China, que me fuera para China, porque le estaba dañando el caso. Y yo le digo, yo no daño caso. Las manchas de sangre están diciendo que su testigo está mintiendo, que su testigo no estaba en el lugar, que en ningún momento vio que el victimario que tenía el arma de fuego y empezó a dispararle a estas personas. No, eso no fue así. Y le explico. Y entonces, y a ellos no les gustaron y no. Y muchas veces se le olvida que sí trabajamos en el sistema, pero no para el sistema. Si las conclusiones salen a favor de la defensa, amén. Y si sale a favor de fiscalía, del Ministerio Público o fiscalía, como se le llama en Puerto Rico, amén también. Porque la Corte Suprema dice que el perito tiene esa de esto de validar ese testimonio en la toma de decisiones. ¿Ves? Que él puede aclarar en los casos que puede determinar de un homicidio o de un suicidio o de un accidente. Y entonces le dan validez a ese testimonio porque es el auxiliar de ese tribunal que necesita para poder entender y ver con más claridad, con la lexicología, como dice la lexicología del, del lenguaje común, porque cuando nosotros nos sentamos, tenemos que bajarle en el lenguaje, explicar de una forma sencilla, clara, sin perder la objetividad. Y entonces, esto tiene, sí, voy a ir brincando porque ya son las 5 y ya hasta las 6. Y entonces, ¿quiénes cualifican como analistas? Pues mira, como analista cualificamos todos los que trabajamos en las escenas. ¿Por qué? Porque solamente se requiere un entendimiento general de la medicina forense, pero que no se necesita ser experto en cada campo.
Solamente poner esas piezas de investigación en su contexto. ¿Ves lo que yo le estaba explicando de esos testigos mudos? Yo no tengo que ser médico forense para yo pedirle al médico forense que haga un tipo de análisis. La escena, el cadáver me va a decir, mira, necesito, es un caso de violación, pues mira, de esto de uñas, chequeale esto, la versión que hay es esta, esto fue lo que hubo en la escena, y se le hace un resumen. ¿Ves? Yo no tengo que ser experto en química para decirle al químico, necesito que me hagas una distancia de disparo, porque la testigo está diciendo que fue distante, pero esto me está diciendo que ella fue quien cometió el homicidio, y entonces tengo una perforación a tantos pies y tantos grados. Y necesito saber, no necesito ser una experta en ADN, pero sí tener el conocimiento que si hay un líquido, que si hay cigarrillos, la escena me está diciendo que hay cigarros, enviar los ADN. Solamente se requiere de ese entendimiento y una experiencia en el manejo de escenas criminales. Y sobre todo, y la más importante, es la habilidad y la disposición a ser objetivo. Esas son las tres características. Ser objetivo, ese entendimiento general de la medicina forense, el que yo, ¿por qué tú quieres este análisis? Ah, porque yo quiero, y a mí me lo enseñan. Los análisis existen, pero cada escena te va a pedir qué análisis tú necesitas para seguir elaborando esa teoría del caso y para elaborar y hacer ese análisis formal, que es la que tú vas a explicar cómo fue que ocurrió el lugar de los hechos. Para entonces, dentro de ese análisis formal, tienes la reconstrucción de escena, que es ese proceso de determinar lo que ocurrió y cómo ocurrió y en qué orden fue que ocurrieron los hechos. Tú puedes, uno de los principales es la recolección de esa evidencia física. Fíjese qué importante es, porque si no está esa recolección, no se recolectó esto, no se hizo esto otro, no se hizo, muchas veces la reconstrucción no se va a poder hacer. ¿Ves? La reconstrucción siempre funciona, siempre trabaja, siempre nos va a decir. Cuando ella no puede contestar, es porque el análisis de la escena le hicieron erróneamente. Y entonces, pero aquí vamos que todo se está haciendo correctamente. Entonces, con la reconstrucción, como les dije anteriormente, va a permitir a corroborar o descartar las declaraciones de esos testigos, porque esos procesos judiciales necesitan esa necesidad natural de presentar para poder sustentar la verdad. Y parte de la premisa es utilizar el buen uso de esas herramientas que están disponibles para que esa verdad sea sostenible. Por eso es que la misma Corte Suprema ha dicho que el perito va a actuar como auxiliar del tribunal. ¿Ves? Va para poder explicar, le va a explicar qué fue lo que ocurrió. Esta es la historia criminal. Por eso es que ese personal pericial no solamente se puede concentrar en ese perímetro donde se localizó la escena. Si una escena está en el interior y fue en una habitación, esa no se puede solamente sostener como fue en la habitación, solamente en la habitación. Porque para entrar a la habitación, se tuvo que haber entrado por una puerta, y si fue por una ventana, pues hay que entonces ver la localización de esa ventana. ¿Qué áreas adyacentes? Si la residencia tenía rejas, tenía verja, tenía un área
que hay mucha más residencia, si es un área solitaria, si es un área oscura, un área bien alumbrada, ¿ves? Todo eso necesitamos para poder hacer, para poder hacer esa historia criminal que ocurrió en el lugar de los hechos y en qué orden fue que ocurrió. Y entonces, a pesar de las versiones que se estén ofreciendo, uno debe de ir un poco más allá de esas circunstancias del crimen y considerar, como dije anteriormente, las áreas adyacentes. Uno de los problemas que es, si no hacemos esto, si solamente nos centramos en un área, que podemos perder esa perspectiva de varios elementos. Y entonces se va a poder dificultar elaborar esa serie de eventos. Entonces, ¿cuándo es que no, vemos esta área? Cuando nos piden el análisis formal, que lo vamos a realizar y no tenemos. Y ahí están las lagunas. ¿Ves? Entonces es triste decir que esta reconstrucción no se hizo porque no habían los elementos necesarios. Y cuando la defensa pregunta ¿y cuáles eran esos elementos necesarios que usted necesitaba? Y es triste y incómodo decir, bueno, no se tomaron estas fotografías, no hay estas medidas, las medidas no concuerdan, porque aquí te dice 12 pulgadas y en realidad son 24 cuando estábamos midiendo, etcétera, etcétera. ¿Ves? Y para evitar esas cosas, por eso es que hay que velar todo. Esas medidas tienen que estar correctamente. No podemos hacer que muchas veces pasa por la prisa, porque falta, estamos cansados, no es la única escena que hemos trabajado, ya vamos por la segunda o a veces como me pasaba, vamos ya por la tercera, pero independientemente que eso suceda, hay que hacer el trabajo correctamente. ¿Ves? Porque entonces, cuando vamos para los análisis formales, ahí es que nos encontramos. Y a veces es triste. Yo tuve varios casos que tenía que decir, mira, no tuve los elementos necesarios para hacer la reconstrucción. Lo único que pude determinar que la víctima está en esa área. Pero ¿y por qué no fuiste más? ¿Por qué no llegaste más? Porque no me entregaron ciertas piezas. Pregunté por la fotografía, nadie tomó fotografía y uno no puede dejar creer por fe. Como uno me dijo, yo te juro que eso ahí no había nada. No, tiene que haber la fotografía, aunque esté escrito. Pero uno tiene que tener, porque lo que no estaba escrito nunca sucedió. Y en la fotografía pasa lo mismo. Lo que no está fotografiado nunca sucedió. Y entonces entramos también dentro del análisis. ¿Ves? Estamos con el análisis formal, con la lexicología, con la escena para ver y hacemos unas reconstrucciones. Y a veces mucha gente se confunde con la recreación y la reconstrucción. Y la recreación son la versión del testigo que está y lo que dice según él pasaron las cosas. Pero no hay nada que con, corroborar. Y entonces, ¿qué pasa? Dentro de la escena, muchas veces se permite la recreación, que muchas veces se contaminan el área. Y las recreaciones hay que hacerlas aparte. O después que se haya trabajado. Y con el testigo, sí, dígame, ¿qué es esto? Y eso uno lo toma y uno lo lleva allí, como también uno lo puede hacer con la fotografía, enseñándole la fotografía. Pero para corroborar esa recreación hay que hacer la reconstrucción, porque la reconstrucción es con los métodos científicos. Con la reconstrucción es que vamos a corroborar con el informe de planimetría, con el informe del médico forense, con la trayectoria balística, con lo que se recuperó, con el informe de hallazgo de escena, con las versiones que surgieron en la recreación.
Y entonces volvemos a lo mismo.